Arratsaldeon denoi, eta ongi etorri aurtengo zikloaren bigarren saio honetara. Duela bi aste hasiera berezi bat izan genuen Oskar Alegria eta Bernardo Atxagarekin. Benetan zoragarria izan zen, eta gaur plazer bat Miguel Sánchez Ostiz gurekin egotea. Mila esker, Miguel, muchas gracias, Miguel, por acompañarnos hoy en esta segunda jornada del ciclo que hemos dedicado a Oteiza. Como comentaba, después de esta primera y evocadora sesión que vivimos hace 2 semanas con Óscar Alegría y Bernardo Atxaga, hoy la poesía es la protagonista. La poesía, que es un ámbito esencial del pulso creativo de Jorge Oteiza, que le acompaña toda su vida y donde Oteiza encontró un lenguaje propio y una muy intensa y vital forma de expresión. Una manera de crear mundo, pero también una manera de respirar y de estar en el mundo. Bueno, afortunadamente, Miguel no necesita presentación y mucho menos en esta ciudad. Así que sin más dilación, Miguel, te dejo la palabra. Gracias. Eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon denoi. Bueno, como carezco de dotes oratorias, voy a leer mi intervención, que sé que es muy larga. En la Universidad de Bucarest me pasó lo mismo con Baroja, pero no se aburrieron. Jugaron a la baraja, almorzaron recio, a juzgar por el olor que salía de las cazuelas, y jugaron con los móviles todo lo que quisieron. Así que no creo que, porque aquí no huele a cuarriero ni a nada parecido. Pero allí la verdad es que eran unos salvajes. Bueno, diré que empecé a frecuentar los textos de Oteiza entre 1973 y 1974 al arrimo de Pedro de la Sota, que estaba preparando una película sobre el escultor, tal y como hizo con Remigio Mendiburu y Nortasuna. Diré que esta conferencia forma parte de un proyecto más ambicioso, que incluye un monólogo oteiziano, titulado provisionalmente Oteiziana, un diálogo lírico con su poesía o en ella sostenido. Bueno, allá vamos. Jorge Oteiza, poeta maverick. Si algo he aprendido del Oteiza poeta, del Oteiza que a los artistas se dirige de las páginas vibrantes de sus ensayos y de manera obsesiva su atención reclama una y otra vez, es que el creador no puede ser una foca amaestrada a la espera de que el domador le tire una sardina para que salta por ella y para que el público aplauda la faena. El poeta no debe reclamar subsidios ni cartilla de auxilio social. En el fondo no debe reclamar nada. Con escribir le basta y le sobra. Y puestos a reclamar que reclame otra cosa, medios. Para él y para otros como él. Hay otros como él, otros con él, con más necesidades incluso. Me consta que aquí en Pamplona pues yo tengo la suerte de tener un buen editor y que me han hecho caso casi siempre o siempre. Pero hay otros poetas en Pamplona pues que ni puñetero caso y las pasan canutas para publicar sus libros. Ya digo, pues que hay otros como él, con más necesidades incluso con los que proyectar y trabajar en conjunto o en común. Es en unos versos de Itziar, Elegía y otros poemas, donde Jorge Oteiza, refiriéndose a cómo sus paisanos andaban a vueltas con los nombres propios para definirse como vascos, escribió: les mostré como marca de ganadería que me habían puesto y me dijeran Jorge, yo que sabéis que soy un maverick. Y acto seguido, pues, más o menos dice lo que es maverick, que son animales del rebaño que van a su aire. Y en ese sentido, pues para mí Oteiza, poeta, fue un maverick total. Bueno,
se me ha olvidado decir que el título este de Jorge Oteiza, Poeta Maverick, no es original mío. Yo creo que esto se lo copié a Félix Maraña en su libro Elogio del descontento, dedicado a Oteiza. Y yo creo que también es Maraña quien apunta una cosa para mí muy interesante. Por eso es que Oteiza, cuando vuelve de América, claro, se encuentra un panorama poético donde podía haberse enganchado perfectamente y no se enganchó. Se encuentra con Gabriel Celaya, con Blas de Otero y con una poesía social que era la que se llevaba. Y Oteiza no se enganchó. Descaradamente se metió por otros derroteros, por una poesía auténticamente de avalancha, que a mí me recuerda a un poema muy largo, de un poeta chileno con el que Oteiza tuvo alguna relación, que es Pablo de Roca, que tiene, por ejemplo, un poema también que es Oceanía de Valparaíso, que es un verso libre muy largo, muy descriptivo. Yo le encuentro un parentesco a Oteiza con de Roca, el que fue el enemigo mortal de Neruda, con una enemistad terrible, que además era de viceperversa, como todos los odios. Es decir, que Neruda tampoco le podía ver. Ya digo, Oteiza a su aire, dentro y fuera de su propia tribu, zaheriéndola, incordiando, reclamando atención a sus proyectos educativos, yendo, viniendo, corneando, coceando y recibiendo coces, muchas, demasiadas. Aresti se llevaba las manos a la cabeza diciendo que no sabía cómo Oteiza había aguantado tantos desprecios. Veo a Oteiza que disfrutaba como un chiquillo mostrando una publicación en la que en una página aparece la fotografía de un rebaño y en la otra la de un buen y querido amigo suyo, arrebatado comunista entonces de la situación más tarde, cuando la vida aprieta por donde menos te lo esperas, las facturas, el dentista, las muletas, el seguro, los imprevistos, la próstata, la jubilación, el recibo de la piscina, el de la filarmónica, la cuenta del librero, los CDs, los DVDs que dicen en América, el viaje a Petra, la enfermedad mortal y hasta el cajón de mala madera o de lo que sea antes de que nos la piden o peguen fuego. Mavericks, poetas, tartufos, mejor callados, pero no, eso nunca. Y Oteiza leía su pie de foto referido a los peceros de entonces. Es que quieren mangonearlo todo, lo invaden todo. Hay que ser duro, centralista, muy obediente, ser el euskoborrero, el euroborrego. Entonces, hace mucho, hace una vida o dos, o yo qué sé, cuando Oteiza me mostraba aquella fotografía, todos éramos otros y no había quien no jurara por el lobo solitario, por el estepario, por el jinete solitario, por el Maverick, por Pimpinela Escarlata o por Robin de Lonsley, por el caballero de los leones, por el betizu y el basurde, gran animal totémico este, grande, embistiendo en solitario, herido o no, en la espesura, antes de darse cuenta de que más que a lo loco, en cuadrilla se vive mejor. Para mí que hoy Oteiza me da la impresión de ser como una trinchera, unos a un lado, otros a otro, y algunos con suerte en parte alguna, a nuestro aire. Creo que a día de hoy las posibilidades de entenderse en torno a Oteiza y otras cuestiones con él relacionadas son nulos. Demasiado convencidos de todo, nuestra capacidad de escucharnos está bajo mínimos, desgastados, cansados. Oteiza en varios lugares, sin embargo, llama a entenderse, a trabajar juntos. Un verso largo de Existe Dios al noroeste. Hay noches o siglos enteros, escribí en una ocasión semejante en que me quedé solo en Montevideo, en que uno no está para explicaciones, en que vosotros preguntáis unas cosas y nosotros contestamos otras. A estas alturas sobran las palabras. En una ciudad como esta, en la que ya hace mucho que nos hemos ido retirando el saludo por la calle, bien es verdad que algunos nos los hemos retirado a nosotros mismos, que es bastante sano, ¿eh?
Digo, retirarnos el saludo por la calle, con Oteiza de por medio o sin Oteiza de por medio. Algo grave nos ha sucede. Y esto en los años en que todo era ETA, esto fue particularmente llamativo. En Pamplona y en Madrid, donde aprovecharon pues para confeccionar listas negras, grises y de colorines alpino. A mí me colgaron el mote de el ogro Batasuno. Angélicos. Manos que se quedan tendidas en el aire, con Oteiza o sin Oteiza, ninguneos. Listas negras. Nosotros los auténticos, los buenos, ellos los réprobos, los terroristas, los totalitarios y viceperversa. El camino de la enquina es siempre de doble dirección. Oteiza se movió a gusto en él como pudo. Estoy convencido de que no nos vamos a entender, de que no nos queda nada por decirnos, de que no nos queda otro consuelo y otra puerta de escape abierta que la escritura solitaria, para con suerte ser leídos y con mucha más suerte de seducir a algún lector. Tal vez, no es seguro. Si algo cuenta, no es el ruido de la trinchera Oteiza, sino la obra que cada cual sea capaz de poner en pie, si se siente llamado a ello, si tiene ganas, fuerza e impulso creativo. Obra, no ruido. Sobre Oteiza que hay mucho que escribir, pero con palabras de este mundo que decía Falstaff, el glorioso personaje de Shakespeare. Hablar con palabras de este mundo, para que nos entendamos todos. Hoy vivimos la política como una confrontación de enemigos más que de adversarios. Ignorar la política, el enfrentamiento con el sistema que late en la poesía de Oteiza, es ignorarlo todo. No me meto con que fueran erróneas sus aspiraciones políticas, disparatadas incluso, como cuando propone devolver golpe por golpe a los secuestros de ETA y habla de disparar o increpa a papas por vender a Navarra. Pero ahí están, no se puede eludirlas, reducirlas al laboratorio académico y a su asepsia. De asepsia nada, prefiero ensayos críticos para mí rechazables o muy discutibles como el de Carlos Martínez Gorriarán, que la verdad que es baroja hacedor de vacíos, pero la verdad es que a mí, Frank, este hombre no me gusta nada, así que, pues ya digo, que prefiero un texto como ese que es de combate, claro, combate de otro lado, que las florituras analíticas y el galimatías hermético. No se puede obviar que Oteiza escribió poemas políticos de verdad imprecatorios, poco proféticos, aunque Gabriel Aresti lo presentara como un gran profeta. Poemas muy de combate, vasquista, nacionalista vasco, radical, a su modo, poco españolista y menos constitucionalista de los de la Plaza de Colón. Es decir, a la espera de que les den algo. Poemas nada correctos los suyos, nada que vaya en dirección contraria lo es. Oteiza, en su escritura torrencial, en sus intervenciones públicas, mediáticas o no, se movía en ese ser nunca el momento, ni la oportunidad ni el tono. O el tono, como el gusto, el buen gusto se entiende. O, y también Androcanto y Sigo, que para mí no es que sea su mejor libro, pero es con Iciar es el libro que más me gusta. Ya digo, Androcanto y Sigo, sus poemas de 1950 no se entenderían sin los conflictos políticos que tuvo con las autoridades civiles franquistas y religiosas idem de la época, por cuenta del friso de Aranzazu. Todos los encontronazos que tuvo Oteiza con el establishment, que fueron muchos, continuos, generaron poemas, sus poemas. Basta leerlos y seguir con ellos una curiosa autobiografía, en la que aparece, por ejemplo, personajes muy raros, como Blancaluz Brum Elizalde, una uruguaya de nacimiento y chilena pinochetista de fallecimiento, y un personaje de novela, que fue poeta, pintora, activista,
y terminó sus días en la isla de Juan Fernández, cazuela en mano, apoyando a Pinochet, que a cambio de eso pues le dio la nacionalidad chilena, que fue el modelo o la musa para David Siqueiros de lo que llamaron el ejercicio plástico, que es un desnudo de Blancaluz aplastado en un vidrio, que está en Buenos Aires. Que es una cosa que hizo Siqueiros para un magnate de la prensa argentina que se llamaba Botana. Claro que la mujer está también, que tuvo un lío que terminó, por lo visto, a tortazos entre García Lorca y Neruda en la finca de Botana. Que a la mujer, pues, un poeta peruano que era un borrachuzo terrorífico, Martin Adam, dijo de ella, mejor hembra que poeta. Y otro de estos le llamó el colchón de América. Pero bueno, estos son... Me hace gracia que Oteiza se cruzara con ella. Claro que no sé si se cruzó con ella en... Lo más probable que fuera en Chile, porque esta mujer acabó en la isla de Juan Fernández y cambiándole el nombre a la isla. En vez de Juan Fernández es la isla de Robinson Crusoe gracias a ella. Yo estuve alojado en una de las cabañas que montó esta mujer. Cabaña que, por cierto, se llevó con toda la aldea el tsunami. Y la verdad es que como poeta es más bien tirando a muy floja, pero bueno, se nota que a Oteiza le impresionó. Aunque no hable de sus versos y sí de sus pechos, pero bueno, son cosas que están en los poemas, ¿eh? Yo no me invento nada. Bueno, estaba hablando de Androcanto y Sigo, donde Oteiza dice, la escritura poética es la admisión del fracaso en el artista, el reconocimiento de su impotencia para la acción a la que partió lleno de esperanza, y cuando tiene que retroceder a su pensamiento y se quiere reparar, escribe la poesía como una desgracia, como un fracaso y una desgracia. Y aquí me vais a perdonar una anécdota personal. Cuando cumplió 90 años, celebramos su cumpleaños en una comilona en Elizondo. Yo creo que estaba su hermano, porque había un fraile que estaba en casa de la hermana de Ana Mari Marín, que fue otra oteiciana de Aupa, ¿no? Alias el camionero, le llamaba Oteiza. Bueno, total, que en la comida ya, al hilo de que nos estamos calentando un poco, Oteiza me preguntó, ¿y tú qué haces ahora? Porque él sabía que yo escribía poesía, porque había estado con él preparando un libro mío en Zarauz. Y yo le digo, pues ahora estoy escribiendo una novela. Y Oteiza se llevó las manos a la cabeza y dijo, novelista, qué desgracia. Bueno, en caso de lo que decía antes de las opiniones encontradas que hay sobre Oteiza, ya sea escultura, ya sea ensayos, ya sea poesía, lavandería, las posiciones enfrentadas nunca estuvieron ni están muy lejos de Oteiza, ya fuera dentro o en el exterior de sus casas metafísicas o en el corazón de sus ensayos. Oteiza, hombre, artista en extremo paradójico, que quería unir, acababa por dividir, por enfrentar. Pese a sus buenos deseos, Oteiza unía poco. Provocaba enfrentamientos, tomas de posición radicales, filias y fobias furibundas, que están entre las líneas de sus poemas. Amistades y enemistades, pros y contras.
tanto en vida como una vez fallecido. Las marrullerías administrativas son más interesantes que la legión de las tizas, tienen más salsa, dan más espectáculo, provocan intervenciones públicas tan solemnes como ridículas, que dan en nada, en humo de pajas. Yo creo que hasta Pedro Manterola, que fue su gran valedor, es más, yo la poesía de Oteiza la conocí gracias a Pedro Manterola. Pero Pedro Manterola pues también acabó pues un poco harto de Oteiza, y Oteiza de Pedro. Aquello mutuo. Creo que Pedro Manterola iba todos los domingos a verle por la tarde. Y Oteiza ahí le dio poemas que tenía Pedro. Fueron los primeros que yo leí de él. Al artista, una vez fallecido, le salieron muchos adalides y hasta lectores insospechados. Habría que preguntar dónde estuvieron en vida, cuando le vinieron mal dadas, y cuando defender a Oteiza su poesía era acarrearse la rechifla de los bonzos de la poesía nacional y pasar a engrosar las filas de las moscas cojoneras. Por ejemplo, la elegía, o Itziar, Elegía y otros poemas, tuvo una mala crítica impresionante. Un bonzo de la poesía española se tiró a matar con ese libro. Es una pena, porque a mí me parece un libro precioso. Bueno, Oteiza, animal del bosque. No me interesa la erudición que se expresa con un 100.000 datos y ni una idea, propia de pesebristas. Unos versos de Gabriel Aresti. Yo no sé si debo defender a Jorge Oteiza o es Jorge Oteiza quien debe defenderme a mí. Son unos versos de un poeta admirable, Gabriel Aresti. En un libro, para mí igualmente admirable, Piedra y Tierra. A Gabriel Aresti yo lo conocí gracias a Bernardo Achaga, de quien les aconsejo un texto titulado Oteiza in Memoriam, que está en la revista Hot Down, que es un texto precioso, donde se narra pues cómo y cuándo llegó Cosquetanden a nosotros jóvenes, en qué medios, en qué ambientes. Ya digo, ese texto de Achaga es para mí fundamental. La confesada duda de Aresti para con Oteiza es, me temo, algo más que mera retórica poética. A Vitoriano Gandiaga le sucedió algo parecido. A muchos de los que tuvieron la suerte de poder acercarse a Oteiza desde ámbitos que no fueron los de las artes plásticas, también duda y deuda, oscura pero deuda. Yo no sé, pero cuando conocí a Oteiza en Alzuza, debía ser el año 74, 75, que fue con el equipo de la Sota, que fue a grabar, estaba haciendo una película sobre Oteiza, fue a grabar y Oteiza se negó a hacer la película, porque la habían hecho antes a Remigio Mendiburu y a Basterretxea, o algo así. Porque las historias de Oteiza, como diría Galvete, son de largo metraje y escaso interés, y nunca te acabas enterando muy bien qué ha pasado. Bueno, les agradezco mucho no haber merendado y no haber jugado, no haber andado con el libro de las 40 hojas. Esta no es una clase magistral sobre la poesía de Jorge Oteiza. De hecho, yo no la podría dar. Todo lo más es una tentativa que ojalá suscite lectores de esa poesía. O sea, que esto es una invitación para que ustedes... Ahora se avecina un libro, una antología bilingüe de Oteiza, que no sé cuándo estará. En un mes. ¿En un mes? Pues esperen un poco a que salga esa antología. Este que les ofrezco es más bien un diálogo
con la parte más visible, más audible de su obra poética, un muestrario. Qué pena que no haber tenido los libros de Oteiza para leerles algo. Las cosas como han venido. Porque hay una poesía completa de Oteiza que está publicada por la Fundación Oteiza y el Museo Oteiza, ¿no? Que es un tomazo. Y ahora un poco de anecdotario también. Leerle a Oteiza la propia poesía era una dura prueba. Esto, lo otro, la palabra, esa palabra. ¿Por qué no romper ese ritmo e ir en otra dirección? Fuimos una vez a Zarauz con Eduardo Gilbert. Yo estaba preparando la publicación de uno de mis libros del año 93, que era Invención de la ciudad. Pero allá estuvimos discutiendo de un poema que no sé a dónde ir a parar, que se titulaba Las palabras perdidas. Y revisar aquel poema palabra a palabra nos llevó toda la tarde después de una soberbia comida. La verdad es que aquellas comidas de Oteiza, con la manía de las ostras y el champán en vasos de sidra, la verdad es que las anécdotas saltaban por la mesa. Oteiza era el que decía que las ostras no se comen, se besan. Bueno, cosas. Un día me lo encontré en la librería El Parnasillo, difunta. Y me dijo que me regalaba algún libro. Entonces fue a la sección de poesía y encontró Las elegías de Duino, de Rilke, y me regaló un ejemplar. Y al salir me preguntó a ver qué música me gustaba. Y yo le dije que Mozart. Y entonces Oteiza estalló y dijo, Mozart, ya me jode tanta perfección. Tengo para mí que la obra poética de Oteiza no es algo acabado, sino todavía hoy un punto de partida, una invitación expresa al viaje interior del lector. Todavía hoy digo, mañana no sé, no soy adivino. Hoy sé que en Oteiza hay propuestas, retos, apuestas, que se pueden seguir o no, no es algo estático, no está todavía o no del todo en el mausoleo, en la academia, en el gota de los inmortales, no es un autor canónigo. Quiero decir canónico. Es que me gusta juguetear con las palabras. Han preguntado a María Zambrano qué quedaría de Ortega y de Unamuno. Contestó que dará de ellos lo que haga falta. Esto solamente puede decirse de quienes vencieron en ese desafío consigo mismos, que es otra de las características de la poesía de Oteiza, que es mostrar un desacuerdo consigo mismo y un descontento profundo. De la misma manera que hay una faceta religiosa, que no pasa inadvertida, que es la búsqueda de Dios, que se repite en los poemas. Detrás de una poesía como la de Jorge Oteiza hay una invitación a una postura vital de rebeldía, de ir en la dirección contraria, a contracorriente, a emprender una andadura. Viaje interior lo llama él, en varios lugares. Un viaje que puede o no dar en la página. Y la del desafío con uno mismo no es la menor de todas. En su poesía aparece un Oteiza que combate consigo mismo y abraza un partido además, con teatralidad escasa. Es poco corriente. La complacencia o la perfección agónica del tiempo es más común. El tiempo, su falta y la poesía de Oteiza da para un tratadillo. Un poeta visionario y arrebatado,
es en quos que tanden donde dirá que un poeta es un profeta. Algo que también decía Gabriel Aresti. Mire, voy a leer un poema de Gabriel Aresti, que tiene mucha, que es un poema de referencia, digamos, de diálogo entre Aresti y Oteiza. Dice Aresti a un profeta, queriéndoselo explicar a Jorge Oteiza. Un día sucedió y desde entonces en adelante sucede todos los días esta fea cosa, que de mala manera me rompe las tripas, porque no podemos amar a la maldad, porque no podemos apreciar el odio. Así es el mundo. Y hoy en día nadie es profeta de su tiempo, la luna en el cielo. Parece una naranja roja, espejo de toda la sangre derramada de este mundo. Si viviéramos en la luna, seríamos más felices. A ver quién nos regala una torre de marfil para que no veamos lo que sucede aquí. Yo no conozco al escultor Jorge de Oteiza, pero he visto tantas veces sus piedras, sus apóstoles, tumbados en la orilla de esa difícil carretera, como si fueran el cadáver de una rata aplastada por un carro, o el esputo de un tuberculoso, que todavía no puedo quedar de acuerdo con los fariseos. Hasta que no vea esas piedras en su sitio, no comulgaré con ruedas de molino. Mi comunión será de carne y sangre. A ver cuándo llenan de una vez esa cara de piedra, pues parece sin dientes y sin muelas el rostro arrugado de una vieja, y si no, dándolo por muerto, le colocan un sudario morado, para que el semblante del cristiano vasco no se amorate de vergüenza. El otro día me encontré sin mi pintor, y así la historia de Iparraguirre se quedó sin su pintura. Al día siguiente mi buen músico se ausentó al infierno, o a un lugar donde no hay aire, y así la historia de Iparraguirre se quedó sin su tonada. Nunca he visto un niño tan huérfano como mi Iparraguirre. Por ello me fui a la costa del mar de Cantabria, y llorando delante de Ízaro entregué a las olas las hojas áureas de mi poema, pues es mejor morir ahogado que de hambre. Algún día beberemos cada uno una ochava de chacolí tinto de Arrancudiaga, con Jorge de Oteiza. Y entonces también a él me lo quitarán, para que no haya en el mundo un poeta tan solitario como yo. Cuando cada día veo el campanario de Llodio, lo comparo con las chimeneas de las fábricas y veo que no es tan alto, porque el dinero asciende más arriba que la fe, que en las torres de nuestras iglesias tienen que ser más altas y debemos hacer un agujero desde el altar mayor hasta la cruz de arriba, para ver si las oraciones de los fariseos encuentran un camino hacia el cielo. Ahora Caifás, no solamente en el templo, ahora también en el palacio gubernamental prevalece. Todavía no se han dado cuenta que al cielo suben los humos de las fábricas de los fariseos, no sus oraciones. Uno me dijo el otro día que los oídos del Padre ya están sordos de escuchar tanta oración falsa. Yo no creo semejante cosa. Pero a las prostitutas ya no se les enseña la doctrina, y los publicanos han dicho que tanta blasfemia contra las prisiones y tanta palabra fea que para ahora ya están mudos. Los poetas se han dividido hasta ahora en dos clases, los honrados y los desaprensivos. Hasta ahora digo, sí, hasta ahora. Los honrados han dicho siempre la verdad y los desaprensivos la mentira. Pero ahora al decir la verdad ya no es suficiente. Ahora se debe defender la razón y ahora armas son la mentira y la verdad. Antes la razón y la sinrazón eran armas en contra o en favor de la verdad o de la mentira. Ahora, en cambio, la verdad y la mentira son armas, no sé si en favor o en contra de la sinrazón o de la razón. Si a un honrado vascongado de la ley antigua le hubiera dicho a alguien que un poeta vascongado iba a defender la razón con la mentira, hubiera contestado que antes se rompería el eje de la tierra, que sucediera demasiada cosa. A semejante triste situación hemos llegado. Amigo, yo no sé si debo defender a Jorge de Oteiza o es Jorge de Oteiza quien me debe defender a mí, pues no me han dicho quién de los dos es más huérfano. Verdad es que yo no comprendo la escultura de Oteiza,
pero yo soy un hombre sin cultura, y ello no es de extrañar. Pero Jorge de Oteiza comprenderá mi poesía sin duda alguna, porque cosa más fácil no ha salido de la mano del hombre. Para comprender la escultura de Jorge de Oteiza se necesita vista larga, pero para comprender mi poesía no se necesita oído largo, acaso porque él escupía para los listos y yo escribo para los tontos. Mi poesía es muy barata, la tomé de balde, de la boca del pueblo, y de balde la devuelvo a la oreja del pueblo. Ahora yo no sé dónde estará Jorge Oteiza. Yo aquí estoy en Basurto. Hoy he sacado mis cuentas y una vez que he vuelto a casa veo que para comprar un televisor no gano bastante todavía. Quisiera que me dijeran qué es lo que debo hacer. Llamé en tantas puertas en los días de mi tiempo. Perseguí tantas manos en busca de amistad. Miré a tanto rostro de mujer en busca de cariño. Pero ahora ya no he vuelto de ello. Jorge de Oteiza ya no esculpe. Los versolaris se han declarado enemigos de las rimas difíciles y de las medidas raras. Los parlamentarios proceden contra sus electores. Yo no quisiera vivir en este mundo, tengo que decir 1000 mentiras, a ver si consigo parecer un hombre honrado. Por un ejemplo, los hombres buenos aman a las mujeres buenas. Las mujeres buenas respetan a los hombres buenos. Hablemos ahora en un vascuence claro. No vengo a obligar a nadie, sino a que concurran voluntariamente, dijo el otro día un hombre muy prudente, que en este mundo también se necesitan hombres locos. No sé cómo me atrevo a escribir así, en un vascuence claro, en esta lengua pura. Yo preferiría, lo digo de verdad, no usar semejantes palabras improcedentes, porque yo también soy purista. Así se lo decía el otro día nuestro sabio. Preferiría quitar de raíz de este nuestro romanizado verbo vasco todos los modos extranjeros. Preferiría escribir en escritura ibérica. Preferiría encontrar una palabra buena para cada palabra técnica que hemos tomado del griego, para que así nadie se enfade conmigo, pero para que así no busque nadie en mí odio contra el vascuence. No es cosa que así ha sucedido. Yo no tengo la culpa. ¿Cómo podré atreverme contra todo el mundo? Mi sitio está junto al pueblo. El que está conmigo está con el pueblo vasco, porque yo estoy con él. El versolari Udarregui no sabía hablar en castellano, pero sin embargo sabía mucho castellano. Ese hombre que vive aquí en Llodio no comprenderá jamás qué diferencia le da a la más propia vida de nuestra patria. Ese tan juguetón Basarri, en cambio, sabe hablar en castellano perfectamente, también como yo, pero sin embargo no ha aprendido nada de castellano. Tengo ahora que empezar a aprender castellano, pero para aprender cosa tan difícil nadie ha escrito todavía libro alguno, y así mi aprendizaje durará largamente. Ahora tengo que hacerle una pregunta a no sé quién. ¿Por qué me he metido en un empleo tan malo? ¿Por qué introduje las narices en un asunto de tan mal olor? ¿Pero por qué? No vivía yo perfectamente en la villa de Bilbao, en castellano, en hispanidad, pero no, es la señal de nuestro linaje. Tenemos que nadar contracorriente. Pero esto, ¿cómo se comprenderá? ¿Cómo se entenderá? Si danzo en el carrusel del pueblo, ¿cómo podré ser un lobo solitario? Si debo beber vino tinto en las tabernas de puerto con los estibadores que han plantado al barco alemán, ¿cómo podré tomar el aspecto de un eremita? Pero esto lo comprenderá fácilmente Jorge Oteiza, como también lo han comprendido Gabriel Celaya y Agustín Ibarrola, como lo han comprendido todos mis amigos, los que yo he conocido y los que todavía no he podido conocer. Pero, sin embargo, mi lucha es todavía mayor. Los enemigos de mis amigos son inteligentes. Los míos, en cambio, no lo son. Dios nos libre, dijo una vez Blas. De las muchachas feas, yo digo, el diablo nos libre de los viejos estúpidos. En Bilbao hay un viejo estúpido, de cuyo nombre no quiero acordarme. Ni el mismo Jesucristo tuvo enemigo más inconveniente. Les preguntaría al aire y al tiro del arenal, ¿qué diablos o qué ángeles le echo yo a ese hombre? No le gustará mi cara,
pero si me miro en el espejo, veo que mis rasgos no son feos. Es verdad que uso anteojos y que sobre el labio superior no llevo bigote, pero sin embargo cualquier mujer me tomaría por galán. Tal cosa no ocurre porque en este mundo el dinero se compra caro. El otro día me dijo un hombre honrado que Jorge de Oteiza, antes de imaginar el monumento al padre Donosti, habló con la tierra de los Cromlech, porque en la tierra quedan no solamente los huesos de los hombres y de las mujeres, sino también sus pensamientos y sentimientos. Jorge de Oteiza habló con la tierra. Yo no creo semejante cosa, pero sin embargo sé que es verdad, porque Jorge de Oteiza no es un hombre, porque Jorge de Oteiza es un superhombre. En este último tiempo me han traído al pensamiento de que él es un profeta. Antiguamente a los profetas los mataban a pedradas. Hoy en día a desprecios y desamores, a ostracismos. Yo no sé cómo Jorge de Oteiza ha aguantado hasta el momento tanto desprecio. Los piojos de Bilbao se han extendido a toda Baskonia. Semejante epidemia no se ha visto en Europa desde la Edad Oscura. Solamente se encontraría una comparación en la China. Con el pretexto del Cromlech ha presentado la dimisión de la escultura, pero sin embargo a Baskonia nadie le ha acompañado en el sentimiento. Los bascófilos no nos hemos vestido de luto, seguimos ten con ten, sin saber que una vez hubo en el mundo un escultor con el nombre de Jorge Oteiza. Yo no sé lo que dirá Jorge Oteiza cuando lea estos versos. Pensará acaso que no tengo mucha cabeza. También es verdad que no quiero ganar una chapela o una corona de laurel. Que en Bilbao dirá acaso que en Bilbao no hay demasiado sentido, demasiado fundamento, y con ello me demostrará cómo también los profetas pueden contagiarse de piojedad. Pero yo tengo que explicarle, tengo que hacérselo comprender qué es lo que es, porque él todavía no ha llegado al fondo del alma vasca, a este bajo infierno donde nos ahogamos. Nosotros no vivimos aquí a gusto, nosotros no sentimos un paraíso, ni Dante hubiera imaginado semejante cosa. Esto es un inmenso lodazal. Aquí hasta las almas de los ángeles se mancharían. Aquí solo se conserva pura la flor de las doncellas ricas, pero no la de la castidad. Aquí no se puede respirar. Aquí a ahogarse hace la libertad. Los hombres se compran como si fueran manzanas. Las mujeres se venden como si fueran peras. Aquí todo tiene su precio. Este es el reino de la oferta y la demanda. Aquí hasta la escultura de Jorge Oteiza, hasta la pintura de Agustín Ibarrola, hasta la poesía de Gabriel Celaya, se compra y se vende. Aquí solamente hay una cosa que nadie compra ni vende, que ella es la poesía de Gabriel Aristi, pues es tan barata que no tiene precio. Yo no les haré a nadie la culpa de lo que aquí sucede. Hasta en Madrid y en París son unos angelitos inocentes. Y contra los capitalistas de Bilbao y San Sebastián no me atreveré, porque en sus almas parece que no hay ni rastro del pecado de Adán. Aquí todo es pureza. Las mujeres de los trabajadores quitan el sudor de sus hombres. Hasta los periódicos católicos dicen la verdad. Aquí nadie miente. Aquí todo es legítimo. Hasta la inconsciencia de los nacionalistas vascos. Aquí nadie se da cuenta de que la gran tempestad está cercana. Pero ¿cómo habría de explicarle yo esto a Jorge Oteiza? ¿Cómo le podré meter a Gabriel Celaya yo esto en la cabeza? ¿Cómo me atrevería yo a hablarle sobre esto a Agustín Ibarrola? Ni son más sabios que yo. Nadie tiene menos entendimiento que yo. Gabriel, ¿dónde está tu fundamento? ¿Dónde tienes el sentido? Gabriel Aresti, Segurola, muchacho desgraciado. ¿Por qué te atreviste en esta mar? Te metiste en un mal empleo. Bueno, yo les recomiendo este libro. Bueno, pues yo ya he terminado. Bueno, muchas gracias, Miguel, por tu intervención, tus palabras. Me gustaría abrir el turno de preguntas, comentarios. No sé si hay alguien que quiere aprovechar y extender este diálogo, aprovecharnos de la presencia de Miguel.
Si no es así, sí que me gustaría preguntarte algo que hemos comentado antes, ¿no? ¿Qué ocurre en la poesía de Oteiza que estéticamente se diferencia tanto de su estética de la obra plástica, ¿no? Comentábamos también que había otros artistas como Palazuelo que escribe una poesía que estéticamente está muy cercana a su obra plástica. En el caso de Oteiza, la obra plástica es contenida, es silenciosa, en cambio su poesía es muy, muy torrencial. Es una avalancha, pero se lee muy fácil. Y como está escrita con palabras de este mundo, se entiende fácil. Así que también les recomiendo, además de ese libro próximo, esa antología que va a salir, como dicen, dentro de un mes, también los libros más importantes de Oteiza están editados por Pamiela. Itziar, Elegía y otros poemas está en Pamiela. Adrocanto y Sigo también. Y Dios existe al noroeste también. Así que no tienen más que, iba a decir pasar por caja, pero eso. Muchas gracias, Miguel, por la exposición y habernos acercado a la obra poética de Oteiza y en general al entorno cultural del momento. Me gustaría preguntaros, a ver si tienes algún recuerdo también de que te hubiera contado Jorge Oteiza de la época de América. Algo ya has comentado a lo largo de tu exposición, de tu conferencia, pero así como la poesía menciona a veces a Withrow, si no recuerdo mal, y algún autor americano. Entonces, si recuerdas algo más de aquella época que te hubiera comentado el propio Jorge Oteiza. Muchas gracias. Más que relación de Oteiza con Latinoamérica o en la relación con poetas, sobre todo con Vicente Huidobro, chileno, con César Vallejo, el grandísimo poeta peruano. Que en algún momento no quería llevárselo de París para enterrarlo en San Juan de Luz. O sea, algo me suena. Bueno, pues si no hay ninguna cuestión más, agradecer de manera especial a Miguel Sánchez Hostiz su presencia hoy entre nosotros. Eskerrik asko, Miesca.